Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos y amigos que están ingresando a la página web Mensaje de Amor para Salvación. Les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño. Muy bienvenidos para todos ustedes. Espero que la hayan pasado muy bien, que estén pasando bien en este día. Nos unimos a las peticiones de nuestros hermanos en México y los que estén por los lados de Costa Rica y por todas estas partes en el mundo entero. Nos unimos para estas oraciones, para orar por nuestros hermanos, para orar por los países, para orar para que el Señor tenga cuidado de nosotros, nos ayude, tengamos paciencia, aprendamos de las cosas que pasan en la naturaleza y aprovechemos el tiempo para evangelizar, para predicar el evangelio a las personas que aún no se salvan, que aún no están salvas, que aún inclusive pues no son cristianos. Es bueno aprovechar el tiempo que está pasando, el tiempo de los terremotos o los temblores, para que la palabra de Dios sea predicada y orar por fortalecimiento de nuestros hermanos y hermanas que han perdido sus seres familiares o que han perdido sus cosas materiales. Vamos a ingresar nuevamente esta tarde. Dios les bendiga. Desde Colombia, Medellín, Antioquia, para todos ustedes, en el programa de ¿Por qué no me avergüenzo el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Queremos nuevamente en esta tarde estudiar la agonía de la cruz. Vamos a estudiar la segunda parte. El lunes comenzamos acerca de este tema. Son varias lecciones, pero son temas muy interesantes. Y hoy queremos ver la segunda parte de este tema. Vamos a estar estudiando allí el tema. Bienvenidos a nuestros hermanos y hermanas que ingresan. Bienvenido a todos nuestros amigos, los que están ingresando a esta hora de la tarde. El mensaje de amor para salvación. Vamos a orar entonces. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos esté guiando en este estudio y nuevamente para edificación, para crecimiento. La agonía de la cruz. Vamos a orar y vamos a seguir estudiando este tema. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por este día, por esta tarde. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos da de poder tener vida, tener salud, tener sus bendiciones. Gracias, Dios, porque no nos paga según lo que hacemos. Gracias, Dios, porque muestra su amor y su misericordia para con todo el mundo, Dios, en darnos la oportunidad de estudiar su palabra, de alabarle y glorificarle. Gracias por sus maravillas. Gracias, Dios, por su palabra. Gracias, Dios, por la fuerza que nos da para vencer las pruebas, los obstáculos, las tentaciones. Gracias, Dios, porque nos ayuda a caminar perseverando. Gracias, Dios, porque nos ayuda a vencer las tentaciones. Gracias, Dios, por su iglesia en el mundo entero. Queremos orar, Dios, por mis hermanos y mis hermanas en el mundo entero. Queremos unirnos a estas oraciones, Dios, de todos nuestros hermanos en el mundo entero, para que usted sea ayudando a nuestros hermanos mexicanos, a las personas de allí. Sea usted ayudando, Dios, a los hermanos con mucha fortaleza, con mucha fuerza, para que ellos vean esto, Dios, la oportunidad, no solamente aferrarnos más a usted, sino la oportunidad de que ellos puedan predicar el evangelio a las personas que no son cristianas, para que las personas entiendan, Dios, de que esta tierra, lo que hay en el espacio y aún lo que no podemos ver, todo le pertenece a usted y que usted hace según su santa voluntad. También, Dios, porque la tierra gime. Dice su palabra que gime, Dios, porque le hemos dado una mala administración y por eso pedimos perdón, Dios, porque los seres humanos hemos hecho cosas malas en cuanto a la creación, en cuanto a la administración de ella, y pues por eso pasan todas estas cosas. Le rogamos, Dios, así como su Hijo Cristo predicaba cuando Él estuvo acá, de que muchas personas se puedan arrepentir, que muchas personas puedan apreciar el reino de su Hijo Cristo y que muchas personas puedan ver estas cosas como la administración mala de la creación, pero también, Dios, los juicios por el hombre no obedecer. Le rogamos que esté con nuestros hermanos, no solamente en México, sino en Honduras, sino en Costa Rica, sino en Estados Unidos, sino en las Islas Caribe, Puerto Rico, el Cuba, por todas esas partes donde están pasando estos huracanes, María y todo lo que ha pasado con el Herbie, todas estas huracanes, Dios, que sea usted ayudando. Nos unimos a estas oraciones, Dios, y pedimos que usted nos esté guiando para que de alguna otra forma podamos ayudar, podamos fortalecernos, pueda inclusive muchas personas, Dios, aceptar esta convocatoria o aceptar, Dios, el llamado que hacen los países, Dios, a ayudarle, como allí El Salvador que quiere hacer esto, el Perú y otros países, Colombia también, Dios, muchos países que quieren ayudar a nuestros hermanos, allí al México, también a estas otras partes que están muy afectadas. Rogamos también por Venezuela, por otros países también que están afectados, no solamente por
los climas o por lo que ha pasado, sino por la mala administración del gobierno. Por nuestros hermanos allí que también están afrontando muy duro esta parte de la mala administración del gobierno con el presidente. Bendíganos para este estudio, ayúdenos para que entendamos Dios, la cruz, esa cruz que no es como objeto, esa cruz que no es para colgársela en el cuello, esa cruz Dios que no es para tenerla inclusive como un objeto, como una reliquia, sino el que fue crucificado, sino el que fue llevado allí, quien es Dios, Señor, Salvador y Redentor, quien es la cabeza de la iglesia suya, Dios, quien es inclusive nuestro Redentor y nuestro Salvador. Por su Hijo Cristo, porque Él es Dios, porque Él es Redentor y porque fue profetizado para la salvación de nuestras almas y nos ha reconciliado con nuestro Dios, le rogamos, le suplicamos a Dios que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para entender el significado de la agonía, de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, por llevarnos a usted, por acercarnos a usted, por inclusive darnos la esperanza de ir al cielo, para perdonar los pecados. Gracias Dios por su Hijo Cristo, gracias Dios por lo que es, por lo que hace para con todos sus hijos. Le rogamos pues que nos ayude y que podamos entender aún más este punto de la cruz. En su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, amigos y amigas que están entrando. Qué bueno es poder ingresar nuevamente a esta página web, Mensaje de Amor para Salvación. Qué bueno es poder saludarnos a través de este medio para todos nuestros hermanos y hermanas en el mundo entero. Espero que la estén pasando muy bien, espero que donde quiera que estén, sea en el trabajo, sea en el hogar, o inclusive estén ayudando a nuestros hermanos mexicanos o a los de Costa Rica o al de Cuba, donde quiera que estén. Un abrazo caluroso de este siervo, hasta donde ustedes estén, un abrazo fraternal, un ánimo muy grande para todos ustedes. Y vamos a seguir en oración, vamos a seguir en esta unidad con todos nuestros hermanos en el mundo entero, orando por el mundo. Vamos a estudiar en esta tarde entonces la segunda parte de la agonía de la cruz. Y estamos hablando de los versículos de Mateo capítulo 16, versículos 16 al 23. Y estamos hablando de ese punto. Hoy queremos leer otros versículos más. Vamos a leer Mateo 26, 31 al 35. Mateo capítulo 26. Recordamos de la clase pasada, o de lo que comenzamos a mirar, donde decíamos, por ejemplo, de que el tema de la cruz es un tema muy interesante y que inclusive a veces muchos hermanos pues no predican de la cruz. Hay algunos que se interesan más en el tema de la cruz para tenerla en el cuello o colgarla o llevarla inclusive en una estampilla, o cuando ven inclusive una cruz encima de una casa, dice esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia de Dios. Hablan acerca como de la cruz, hablan como del objeto. Hablamos inclusive de que muchas personas pues no entendían este punto y que por eso inclusive pues dejaban de que les colocaran una cruz en la frente. Y lo más importante es que el tema de la cruz, así como el apóstol Pablo leamos en Gálatas 2:20 y Gálatas 6:14, donde decía allí de que él prefería ser crucificado en Cristo y vivir en la carne para Cristo, o sea, crucificar esa carne, ese pecado. Él hablaba también de que él quería gloriarse más en la cruz de Cristo que en él mismo. Entonces, ahí vemos varias cosas interesantes. Lo último que vimos fue que amamos la vida, pero la cruz es muerte, deseamos la victoria, pero la cruz es derrota, deseamos la paz, pero la cruz es guerra, amamos la hermosura, pero la cruz es horrible. La cruz se opone diametralmente a los deseos de la humanidad. Los críticos protestan diciendo, ¿cómo se atreve Dios a ser Dios? Sin embargo, Él lo es. Muchos hombres, mujeres, teólogos, conferencistas, analistas, hablando de la cruz, hablando de Cristo. Por ejemplo, decíamos de que hay sectas donde hablan de que Cristo no fue Dios. Hay sectas donde hablan acerca, por ejemplo, del punto del gnosticismo. No aceptan a Cristo como Dios, no aceptan a Cristo quien vino también como Dios, representándolo inclusive en las acciones, en los milagros que Él hacía, en el Espíritu.
pero los hombres solamente hablaban de que no podía ser Dios porque era carne. Esto lo decían muchos los gnósticos, y habían otros escépticos, otros, por ejemplo, los fariseos, que no creyeron en Jesucristo. Habían otros como los esenios, habían otros, muchas ramas allí que inclusive no le daban la gloria al Cristo, la gloria al que se le debe dar. Entonces vamos a estudiar un poco acerca de lo que Cristo es y esa agonía de la cruz, porque estamos hablando es de esa agonía del que estuvo en la cruz, no de lo que representa la cruz. O bueno, hablamos de un poco de la cruz en la clase pasada, que representaba muerte, que representaba de morir, y que inclusive pues es importante entender esto, porque cuando nosotros no conocemos bien el punto de qué es la cruz o para qué sirve la cruz en la Biblia, o qué es lo que dice la cruz reflejada en la Biblia, entonces nosotros podemos inclusive hacer lo que hacen los católicos, de tener una cruz en casa, o de tenerla en un cuadro, de tenerla inclusive en una estampilla, de inclusive conseguir una cruz y tenerla ahí en la casa, porque se dice, bueno, esa es la cruz de Cristo. Pero entonces la cruz, miramos de que según la historia fue utilizada por el Imperio Romano para castigar y matar. Vamos entonces a seguir mirando estos versículos. Hablamos entonces de ir a Mateo, ¿cierto? Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35. Vamos a leer allí. Mateo 26, 31 al 35 dice de la siguiente manera. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces miren lo importante allí. Ahí se está hablando también de que Cristo está diciendo: van a escandalizarse. Y dice ahí, dice esta noche, inclusive cuando él está comiendo con los discípulos allí la cena, esa última cena allí, habla inclusive de que después de esa cena, 24 horas después, él es crucificado. Pero dice allí, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hablando de que él iba a ser herido, hablando de que ellos mismos iban a ser dispersados. Recuerden de que cuando Jesucristo fue, inclusive cuando fueron allá los soldados romanos a coger o a apresar a Cristo, Judas lo entrega, pero acuérdense que inclusive después de eso, entonces los mismos discípulos se apartan, se esparcen, no quieren que lo escojan, no quieren que lo lleven a la cruz como a Cristo, no quieren que inclusive los encarcelen. Ellos fueron dispersados. Entonces es importante lo que dice allí estos versículos también. Otros versículos más, podemos leer otro más en Juan 6, 60 al 61. Vamos a mirar Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60 al 61. Dice la Biblia, Juan 6, versículos 60 y 61, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Ahí está hablando acerca de ese punto. Y viene hablando en los versículos anteriores acerca de qué es Él. Versículo 58 dice del capítulo 6: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces dice que después de que ellos escucharon todo eso, dice que muchos de ellos, dura es esta palabra
¿quién la puede oír? Jesucristo entonces está predicando allí también. Y el punto acá es que Cristo incluso usó una palabra que significa escandalizarse. Él utilizó esa palabra cuando dijo que sus seguidores tropezarían. Marcos 14, 27 al 31. Nuevamente en Marcos, vamos a leer Marcos capítulo 14, versículo 27 al 31, dice la Biblia. Marcos 14, 27 al 31 dice: Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dijo: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y sabemos lo que pasó con Pedro, de que sí lo negó, que no quiso ir a la cruz. Él no quería ir a la cruz. Él no quería que inclusive lo cogieran allí y lo apresaran también. Es importante lo que habla acá. Porque dice, cuando dijo que sus seguidores tropezarían. ¿Por qué tropezarían? Cuando Jesucristo entonces es tomado, es apresado allí por los soldados. Recuerde que inclusive Pedro es uno que corta la oreja de uno que se llama Malco. Pero inclusive después de esto, nuevamente recordamos de que ellos fueron dispersados. Unos se fueron por un lado, por el otro se escondieron. Inclusive el mismo Simón Pedro, que es el apóstol Pedro, iba mirando qué pasaba, pero inclusive le decían: tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos, tú eres Galileo. Y él decía: no conozco a ese hombre, le juro que no lo conozco, no lo he visto en la vida. Y entonces dice ahí que después de que lo negó 3 veces, el gallo cantó. Después de que la segunda vez que canta el gallo, ya lo había negado 3 veces. Entonces es muy difícil que los creyentes vean hoy el tropiezo de la cruz. En ese tiempo es diferente al tiempo de hoy. Por ejemplo, uno en ese tiempo, como seguidor de Jesús, como seguidor de Cristo, como discípulo, en ese tiempo no solamente eran ellos, sino que también le seguían otros discípulos. Recuerde que en Hechos habla de 70, después habla de 150 discípulos por allá y de muchos más. Entonces eran muchos que le seguían a Cristo. Pero entonces, en ese tiempo, cuando Jesucristo va a la cruz, son dispersados. Para este tiempo, ya inclusive, pues, cuando se habla de la cruz de Cristo, cuando se habla del sacrificio, e inclusive cuando uno ve en la llamada Semana Santa, pues uno ve que en la llamada Semana Santa es donde celebra la gente católica la muerte, la sepultura y resurrección, y es donde las iglesias católicas allí, esos recintos católicos son los que más se llenan. Pero ¿qué del tiempo de Cristo? ¿Qué del tiempo cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra? Muchos se dispersaron. Me acuerdo yo cuando estaba con Poncio Pilato, que entonces Poncio Pilato dice que a quien quiere que liberen, a Barrabás o a Cristo. Y dicen que a Barrabás, ¿Y qué dice? Y Poncio dice: ¿y a Cristo? Crucifíquenle. Nadie estaba con Cristo en ese momento. Dice la Biblia que solamente estaba allí María, algunas de las mujeres. Pero entonces todos estaban allí alejados. Entonces en ese tiempo es inclusive diferente al tiempo de hoy. Es muy difícil que los creyentes vean hoy el tropiezo de la cruz. Y es por eso. Es porque en ese tiempo fueron alejados. En cambio en este tiempo pues hay mucha gente que se reúne. O inclusive hoy en este tiempo, cuando se habla de este punto, pues no se entiende acerca del tropiezo de la cruz. No se entiende inclusive de por qué inclusive la cruz se habla en la Biblia o toca en la Biblia. Y lo importante es que vamos a mirar un poco más de eso. También fue difícil para los de aquel tiempo. ¿Quién iba a aceptar como salvador a un delincuente común que había sido crucificado? Bueno, es una pregunta. Pero en ese tiempo
también las personas podían pensar esto. Podrían pensar inclusive hasta los mismos que habían llevado a crucificar a Cristo allí. Y algunos sabían de que no había hecho nada, solamente era porque predicaba el evangelio. En la sociedad romana culta, la palabra cruz era una obscenidad y no debía pronunciarse. Para ese tiempo, o para el Imperio Romano, para los romanos, la palabra cruz era una obscenidad. ¿Por qué? Porque la cruz para ellos era muerte. La cruz significaba el castigo que ellos imponían a las personas ladronas, a las personas que inclusive eran ilícitas para ese tiempo. Recuerde que los judíos apedreaban. Por eso inclusive los mismos judíos o fariseos llegaron ante Roma. ¿Por qué? Porque Roma era el que imponía el castigo de la cruz, no ellos. Ellos solamente ¿qué hacían? Apedreaban. Recuerden que la Biblia dice de que cuando un hombre o una mujer, por ejemplo, si era una mujer fornicaria o si era un hijo rebelde, decían de que los sacara fuera del pueblo y que los apedrearan. Mientras que el Imperio Romano, uno de los castigos era que con la cruz era que los crucificaran, era que los llevaran a la cruz. Por eso inclusive ellos fueron hasta Poncio Pilato o hasta el gobernador de Roma, y no inclusive ellos mismos hicieron esto. Bueno, el punto importante entonces allí es esto: ¿quién iba a aceptar como salvador a un delincuente común que había sido crucificado? En la sociedad romana culta, la palabra cruz era una obscenidad y no debía pronunciarse. Ella llegó a ser demasiado para Pedro, razón por la cual trató de proteger a Jesús. Le afectó bastante. Jesús respondió inmediatamente a Pedro, identificándolo con Satanás. Habíamos dicho eso en la clase pasada. Aunque para Pedro, importante Cristo, para Pedro inclusive, él entendía la parte de la cruz, porque ya habían visto antes que el Imperio Romano castigaba a la gente con la cruz. Entonces él estaba protegiendo a Jesús, o inclusive por eso fue que trató de proteger a Jesús, de que no fuera a la cruz. Pero ya Jesucristo les había dicho de que él necesitaba ir a la cruz para reconciliar a los hombres con Dios, para inclusive perdonar los pecados de las personas. O eso fue lo que dijo el ángel cuando vino a María allá en Mateo capítulo 1. Entonces le afectó bastante. Pero entonces Jesús respondió y lo identificó con Satanás. No nos gusta que Jesús haga el papel de Jesús, no obstante, este era el campo de batalla de Jesús. Cuando hablamos de ese punto es porque muchas veces, en este punto, bueno, la gente podrá decir, bueno, pero entonces Jesús allí, ¿por qué le dijo a Pedro Satanás? Lo que pasa es que Jesús es juez, Jesucristo es Dios y Él conoce el corazón de los hombres. Y no solamente le dijo a Pedro Satanás, sino que muchas veces a los judíos también les decía hipócritas. Jesús está haciendo el papel entonces de Jesús o de Dios. Este era el campo de batalla también de Jesús. En ese tiempo, pues no solamente los que no le aceptaban, los que no buscaban el reino, los que no obedecían, e inclusive otras personas, pues él le tocaba decir, porque conocía su corazón, hipócritas, decía inclusive allí, como le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero Jesucristo sudó sangre en Getsemaní, cuando trató de evitar la cruz. En Lucas 22, 40 y 44, vamos a mirar ese punto. Y vamos a ir entendiendo un poco acerca del sufrimiento de la cruz, del sufrimiento de la agonía en la cruz, del sufrimiento de Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 40 al 44, dice la Biblia. Dice la Biblia, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire lo que dice allí, hasta la tierra. Ese punto ahí dice que
sufría, dice, y estando en agonía oraba intensamente. Y entonces ya sabemos lo que él le dice al Padre, donde dice que no se hiciera la voluntad de él, sino la del Padre. La gente puede poner a raya a sus enemigos, pero no puede hacer lo mismo con los amigos. Un punto interesante acá es que uno puede, sí, evitar a los enemigos, uno puede inclusive, así como Cristo mismo evita a los enemigos, inclusive uno mismo pone a raya, pero inclusive no se puede hacer lo mismo con los amigos. Acá en estos versículos 40 al 44 está hablando Jesucristo entonces en su parte humana y está hablando de que él está sufriendo. Dice, versículo 42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él inclusive, con este dolor, con ese sufrimiento, él mismo no podía poner, digámoslo de esta forma, por la voluntad del Padre, por lo que él había venido acá a la tierra a hacer, no podía inclusive poner a los amigos, como inclusive como cuando uno pone a los enemigos. A los enemigos uno, por ejemplo, los puede evitar, pero inclusive dice acá que los mismos amigos, pues, o las personas, dice que él mismo no puede colocarlos también a raya, porque él iba a sufrir, o ese sufrimiento era no solo por los enemigos, sino por todas las personas en este mundo entero. Él estaba sufriendo allí en ese punto, porque él sabía que era lo que le iba a tocar hacer, pues él lo había dicho ya, que le tocaba inclusive ir a la cruz y resucitar al tercer día, pero era una agonía. Dice que él sentía allí que era una tristeza, pero dice también la Biblia de que Dios le ayuda para que él pueda hacer esto. Entonces, el mismo Jesucristo, el mismo Dios, no nos pone a rayas como personas, como enemigas de él, como enemigas de Cristo. No nos pone a raya, sino que antes bien nos ha acercado al Padre a través de ese sacrificio, que es bien importante. A veces nosotros no queremos estar con los enemigos, aunque Cristo dice amar a vuestros enemigos, pero muchas veces uno no quiere estar con los enemigos. Uno de pronto puede perdonar a los enemigos y muchos lo pueden hacer, pero muchas veces inclusive pues uno no quiere estar con los enemigos, aunque Cristo dice que hay que perdonar y hay que amarlos. Y hay que trabajar mucho en eso. Y ese es el punto de entender, y ese es el punto de conocer, y ese es el punto de entender no solamente la cruz, esa agonía inclusive de nosotros mismos como cristianos al aceptar a nuestros enemigos, de orar, de consagrarnos, de aceptarlos como si fueran nuestros amigos, de aceptarlos para amarles, de aceptarles para ayudarles, de aceptarles para predicarles el evangelio. Esa es la agonía en la cual podemos sentir los cristianos, pero Cristo sintió una agonía tremenda, porque todos éramos enemigos y aún hay muchos enemigos de Cristo, porque no obedecen el evangelio, pero éramos enemigos de Cristo, y Cristo inclusive no nos puso o no nos hizo a raya, no nos hizo a un lado, sino que Él nos dio la oportunidad, nos reconcilió con Dios. Y es el punto interesante que nos está mostrando la palabra de Dios. Entonces Jesús tuvo que responder rápida y firmemente. Pedro también conocía las Escrituras. O sea, Pedro además conocía las Escrituras. Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pero inclusive Pedro también conocía las Escrituras y él sabía que el madero, la cruz, significaba maldición. Y ese es el punto. Muchos comentaristas, o inclusive uno mismo, este siervo, piensa en el pensamiento humano, que por eso fue que Pedro le dijo a Jesucristo, no vayas allí, no vayas a la cruz. En la mente humana, muchas veces los seres humanos o los cristianos pensamos muchas veces humanamente, pero entonces hay que pensar espiritualmente. Jesucristo pensó espiritualmente, y él inclusive, aunque sudó gotas de sangre,
Él fue hasta la cruz. En Deuteronomio 21-23 vamos a mirar ese texto, habla acerca de ese punto. Deuteronomio capítulo 21, verso 23, vamos a mirar allí. Dice la Biblia, Deuteronomio 21, verso 23 dice de la siguiente manera: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Dice ahí que es maldito el que es colgado en un madero. Y también el apóstol Pablo nos lo está diciendo. Vamos a mirar un texto antes de ese de Gálatas. Vamos a mirar Hechos 5:30. Hechos capítulo 5, versículo 30. Vamos a mirar ese otro texto también para mirar de que el apóstol Pedro también conocía estas escrituras. Hechos 5:30 nos dice de la siguiente manera. Dice la Biblia. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Hablando de acerca de la maldición, de lo que hizo los hombres. Y vamos a ir allí al texto de Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, verso 13, vamos a mirar allí lo que nos dice también el apóstol Pablo acerca del madero, o de la maldición del madero. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldad de la ley, mire, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea que Cristo nos ha redimido de esa maldición de la ley, de eso que ellos tenían, de esa maldición que era inclusive que el que era colgado allí, dice la Biblia, dice, maldito es todo el que es colgado en un madero. Cristo nos ha redimido de esa maldición cuando Él fue puesto, o Él mismo permitió que lo llevasen hasta allí. Y hemos hablado de que esa es la agonía de Cristo. Eso era lo que Él quería, libertar a todos los hombres de esa maldición. Pedro conocía esa escritura. Los judíos conocían esa escritura, pero sin embargo lo llevaron a la cruz. Aunque ellos sabían de que maldición o eran malditos los que eran colgados en un madero. Ellos quisieron llevar a maldición o poner en maldición a Cristo, pero Cristo dice de que Él tenía que sufrir eso para poder redimirnos. Y pues ahí el apóstol Pablo está recordando eso, donde dice que Cristo nos redimió, nos compró, nos reconcilió. Dice de la maldición de la ley, de esa maldición, dice hecho por nosotros maldición. Lo que nosotros éramos en esa cruz, dice, fue hecho maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo inclusive fue hecho allí maldición por nosotros que estábamos de maldición, por la ley, pero nos redimió, nos compró. Entonces es interesante lo que nos dice acá la escritura. Pedro conocía eso, pero en ese pensamiento humano, Pedro le dice que no vaya allí a la cruz. Pablo no se avergonzaba del Evangelio tampoco. Recuerde el texto de Gálatas 2:20 y pues el texto de Gálatas 6:14 donde dice que él prefiere gloriarse en la cruz de Cristo. En Romanos capítulo 1 versículo 16 al 17, que son textos maravillosos, que son textos que me gustan mucho y que inclusive el programa que tenemos los lunes de 3 a 4 y los miércoles de 3 a 4 se llama El poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1, 16 y 17 dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo no se avergüenza de esto, y por eso inclusive él mismo recibió látigo, él mismo inclusive cuando fue apedreado vuelve por esa
Podemos inclusive hablar de la agonía, por ejemplo, de Pedro, del apóstol Pablo, perdón, hablando, por ejemplo, del sufrimiento que él pasó por llevar el evangelio, por ejemplo, a varias naciones, como a Roma, que fue azotado. ¿Será que nosotros nos avergonzamos del evangelio o de la cruz? Porque estamos hablando de entender el punto de la cruz. ¿Nos avergonzamos del evangelio? El apóstol Pablo no. El apóstol Pablo dice que no se avergüenza y por eso dice que él prefiere estar crucificado con Cristo. La tentación de quitar o reducir el impacto de la cruz siempre está allí. Pablo habló del tropiezo de la cruz en Gálatas 5:11. Gálatas 5:11 es otro texto interesante. Y estamos hablando del tropiezo de la cruz, fue porque inclusive pues Pedro fue uno que sirvió allí de tropiezo. Cristo le dijo que se apartase, pero fue el tropiezo inclusive para que se lograra el objetivo de Cristo, estar en la cruz para comprarnos, para redimirnos. Gálatas capítulo 5:11 dice de la siguiente manera. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Dice el apóstol Pablo acá. Dice entonces algo bien interesante. Dice, vamos a leer desde el versículo 10 para que entendamos un poco mejor. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ya el versículo 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Pero inclusive el mismo apóstol Pablo dice que él mismo, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Cuál era el tropiezo de la cruz inclusive? Ese punto de la ley, ese punto inclusive que era el que hacía tropiezo de llevar inclusive cuando Jesucristo, antes de ser llevado a la cruz, Pedro, inclusive por ese punto de la ley, fue que le decía a él que no fuese allí. Pero dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. También presentó Cristo como piedra de tropiezo. Romanos 9, 31 al 33. Vamos a leer este texto para mirar este otro versículo que hemos leído. Romanos capítulo 9, 31 al 33. Recuerda que estamos hablando de la agonía en la cruz. Estamos hablando acerca del tropiezo en la cruz, ya del tropiezo para que esa cruz no llegase a Cristo, que inclusive él no pudiese cumplir. El tropiezo de ahora de nosotros o de los cristianos en ese tiempo sería la ley, para que la cruz no le redimiese, la cruz no le representase esa muerte de la misma ley, para que inclusive esa cruz no diera el nacimiento del evangelio, que recuerde que después de la resurrección de Cristo es que allí es predicada, después de que él asciende, el evangelio. Romanos capítulo 9, versículo 31 al 33. Vamos a leer ese versículo que dice de la siguiente manera. Dice así: Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Los mismos judíos, dice allí, dice la palabra en el 31, mas Israel que iba tras una ley de justicia, dice, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice que porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley.
ese es el punto. Recuerde que Abraham, dice la palabra de Dios, de que fue llamado amigo de Dios por la fe. Y estos hombres allí están cumpliendo el punto de la ley, o quieren cumplir el punto de la ley, aunque no fueron capaces de cumplir la ley completa. Dice de que ellos iban por esas obras y que por eso tropezaron. Dice que por inclusive, dice allí, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál era la piedra de tropiezo? Cristo Jesús, cuando predica el Evangelio. Para ellos Cristo era el tropiezo. Para ellos Cristo inclusive era esa piedra, porque ellos están predicando la ley. Porque ellos quieren seguir la ley, pero ya Cristo está diciendo que no hay que predicar o que no hay que creer en la ley, sino en el Evangelio. Y dice el versículo 33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Piedra de tropiezo para quién? Para los judíos. Piedra de tropiezo para ellos, inclusive por eso lo llevaron hasta la cruz, porque para ellos era piedra de tropiezo. Y el apóstol Pedro también predica o dice eso en la primera carta. Piedra de tropiezo. Cristo está predicando el Evangelio y el reino, y esta gente está predicando la ley de Moisés. Para ellos entonces es piedra de tropiezo Cristo, porque ellos quieren entonces, dice ahí, porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Ningún hombre fue capaz de cumplir esto, solamente Cristo. Entonces es muy interesante eso. Entonces presentó la cruz como un tropezadero para los judíos y como la locura para los gentiles. Este versículo que vamos a leer me encanta. Primera de Corintios 1, 17 al 25. Vamos a leer Primera de Corintios 1, versículo 17 al 25. Y acá se nos habla de esa piedra de tropiezo. Es Cristo en la cruz. Recuerde que estamos hablando de Cristo en la cruz. No estamos hablando de la importancia de la cruz como objeto. No estamos hablando de la importancia de la cruz como cuántos centímetros tuvo, como los clavos que se pusieron en ella, sino que estamos hablando del tema de la cruz, es por el que fue puesto en la cruz, que es Cristo, que es nuestro Redentor, y que por eso entonces fue un tropiezo para estos hombres, fue un tropiezo inclusive para muchos, inclusive allí llevándolo a la cruz. Por eso lo llevaron a la cruz, Cristo, porque fue tropiezo para los judíos, o fue un tropezadero, y como locura para los gentiles. Primera de Corintios 1, 17 al 25 dice, 1, 17 al 25, dice el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire aquí, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces es importante predicar el Evangelio, es porque lo que Cristo padeció en la cruz, no por la cruz, el objeto de la cruz, sino porque Cristo en la cruz murió, cumplió la ley, una ley que daba muerte, y dice ahora que el Evangelio da vida. Por eso inclusive dice para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esa cruz de Cristo, o inclusive Cristo mismo, es el que se debe predicar. Por eso inclusive cuando uno predica el Evangelio, no se hace vana la cruz, no se hace vana inclusive lo que Cristo padeció, no se hace vano inclusive lo que Él padeció allí, la agonía que Él tuvo en la cruz. Por eso es importante que estamos hablando de la cruz, la agonía en la cruz. Y es por eso, porque no se hace vana o vano cuando predicamos el Evangelio de lo que sufrió de lo que sufrió Cristo en la cruz. Versículo 18 hasta el 25 dice, porque la palabra de la cruz, mire, es locura a los que se pierden, para los que pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, mire, y para los gentiles locura. Dice el versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
hasta el 25. Allí se nos está hablando de varias cosas importantes e interesantísimas. Se nos está hablando acerca, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esa palabra de la cruz, pero no es la palabra de la cruz, como hablábamos inclusive, y voy a seguir repitiendo eso por las lecciones, no es la cruz como objeto, no es la cruz inclusive allí de ese madero, sino de la persona que estuvo en la cruz, de que esa cruz sirvió para muerte de la ley de Moisés y dar vida a Cristo. Por eso inclusive cuando resucitó esa ley, la cual hace libre al hombre y cual salva al hombre, que es el Evangelio. Por eso Cristo ha resucitado, porque en la muerte muere la ley y en la resurrección vive el Evangelio. Pero dice ahí que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando se predica este punto de la crucifixión, de la cruz, para los hombres inclusive dice que es locura. Dice inclusive, vamos a leer otro versículo interesante acá que me pareció. Usted puede analizar los otros versículos, pero me interesó otro versículo donde dice, versículo 23, versículo 21 al 23 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire, esa locura de la predicación de la cruz de Cristo. Debemos predicar a Cristo crucificado. Por eso el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo en la cruz. Y es importante entender, cuando entendemos la agonía de cruz, cuando entendemos esa cruz de la Biblia, cuando entendemos inclusive quién fue el que sufrió allí, cuando entendemos el corazón de Dios reflejado en Jesucristo en la cruz, entonces nosotros predicamos más el Evangelio. Los cristianos predican más la palabra de Dios. Y es por eso, porque esa cruz significó o dio muerte a Jesucristo. Pero esa muerte, inclusive que dio allí Cristo, dio muerte a la esclavitud del pecado, dio muerte inclusive a la ley de Moisés, para dar vida a la ley de Cristo, para dar vida al Evangelio, para dar vida inclusive a la salvación y a la reconciliación de todo hombre y mujer hacia Dios. Dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es lo que buscan las personas en ese tiempo, y muchas personas en este tiempo buscan muchos milagros, señales y de todo. Pero entonces dice la Biblia, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mire, porque es importante predicar a Cristo crucificado, por las profecías, porque allí entonces crucifica la ley de Moisés, la ley que esclavizaba al hombre. Para todos nuestros amigos y amigas que son sabatistas o que son adventistas, pues es importante predicarles la cruz de Cristo para que ellos entiendan de que si quieren todavía cumplir la ley de Moisés, o entonces están en la esclavitud, están en la ley y están en el pecado, porque ningún hombre pudo cumplir la ley, solamente Cristo para morir, darle muerte y para dar vida al Evangelio. El versículo entonces 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos dice ciertamente tropezadero. Judíos no les interesa, en ese tiempo no les interesó que les predicasen el Evangelio, de la cruz de Cristo, porque eso significaba muerte a la ley de Moisés y vida al Evangelio, y para ellos era muy importancia la ley de Moisés, y por eso se volvió un tropezadero cuando se predicaba a Cristo crucificado o el Evangelio. Dice, para los gentiles locura, inclusive para los mismos gentiles también, eso era el punto de la locura, por lo que había sufrido Cristo, y también inclusive porque estos hombres pues tampoco en un principio pues creyeron a Cristo. En un principio estos hombres no hicieron la voluntad de Dios. En un principio estos hombres también muchas veces hacían lo que los fariseos le decían, pero no lo que Cristo. Por eso inclusive el apóstol Pablo, cuando predica a los romanos, que es muy interesante, o cuando el apóstol Pedro predica también allí a este Cornelio y habla de la predicación a los gentiles, es muy interesante, porque los mismos gentiles no creían en Jesucristo, sino que creían en lo que los mismos fariseos o las personas hablaban de la ley de Moisés. La marca de puntuación
que le da Dios a la historia tiene forma de cruz, de puntuación, el interés, da forma a la cruz. Dios inclusive le da importancia a esa cruz. Es una marca de puntuación, es una marca muy importante e interesante. Es una marca que todo hombre debe entender. No para ponérsela en la frente, no para utilizarle una estampilla, no para inclusive tenerla en la casa en un cuadro, sino para entender aquella persona que fue a la cruz, qué fue lo que hizo por cada hombre y mujer. Uno no entiende a Jesús sino hasta que entiende la cruz, y eso es muy interesante. Uno no entiende a Jesús sino hasta que entiende la cruz. ¿Y cómo es que entiende la cruz? La cruz significa muerte, la cruz de la Biblia, recuerde eso. No la cruz que hablan los teólogos, no la cruz que hablan los filósofos, no la cruz que hablan inclusive hasta los mismos arqueólogos, porque hablan de mucha historia, pero no hablan inclusive de esa cruz, de la cruz que habla la Biblia, la cruz que es importante para todos los seres humanos, para usted y para mí. En la cruz Dios mostró que era mejor hacer salir bien del mal. Mire lo que dice ahí. En la cruz Dios mostró que era mejor hacer salir bien del mal. ¿Cómo es el bien? La salvación, el perdón de pecados. Así salir bien del mal. ¿Por qué bien del mal? Porque la cruz, maldición. Porque Cristo fue allí. ¿Pero qué fue lo que hizo Cristo? De Él salió la reconciliación para con todos los hombres a Dios. De Él salió el perdón de pecados. De Él salió la iglesia. De Él salió inclusive ser cristianos y cristianas. De Él salió inclusive adoptados como hijos o como hijas de Dios. Dice que es interesante lo que nos muestra Dios a través de esta cruz. Dice, en la cruz Dios mostró que era mejor hacer salir el bien del mal. Recuerda que el mal es de la cruz, la maldición de la cruz, no de Cristo, sino de la cruz. Dice que no permitir el mal del todo. Si la cruz no importara, entonces nada importaría. Hablando de la cruz de Cristo, hablando de la cruz por quien estuvo Cristo en la cruz, perdón. Entonces es importante hablar del tema de la cruz, es importante hablar de la cruz de Cristo, porque Cristo fue el que fue a la cruz. En Cristo, entonces, todo ese mal, todo ese pecado fue inclusive borrado, fue inclusive muerto. Recuerde que por eso Cristo murió, para dar muerte a todos esos pecados, para dar muerte a la ley, para inclusive dar vida a la reconciliación, dar vida al evangelio y dar vida a la adopción de cristianos y cristianas e hijos e hijas de Dios, cuando cumplimos el evangelio de Cristo. Entonces, si la cruz no importara, entonces nada importaría. Hablando del punto de entender en sí la cruz de Cristo. En la tierra no hay nada tan controversial, ni que haga tropezar tanto, ni que divida tanto que la cruz. Nadie hizo enojar alguna vez a la gente como Jesús la hizo enojar. Es muy interesante eso. La cruz hace tropezar porque es Dios, no el hombre, quien está en lo correcto. Entonces, hace tropezar porque es Dios, no el hombre, quien está en lo correcto. Y vamos a mirar un poco más de ello en la tercera lección, en la tercera parte, para el próximo lunes, si Dios nos permite, hablando de la cruz. Recuerde eso entonces. La cruz es tropezadero, fue tropezadero para los judíos. Hablar de la cruz de Cristo, hablar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque en la cruz se está recordando entonces la muerte de la ley, de que la ley fue clavada para dar vida al evangelio. Por eso fue tropezadero para los judíos. Para los gentiles fue locura, porque para ellos mismos la misma ley estaba correcta. Pero después dice que la predicación del evangelio convirtió a muchos gentiles de estar reconociendo la ley de Moisés como cierta a estar inclusive ahora confiando en la ley de Cristo. Y muchos judíos pues también iban tras otros dioses, otros ídolos. Entonces, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es muy importante hablar de la cruz de Cristo, pero es más importante entenderla. Y vamos a seguir entendiendo este punto de la cruz. Usted puede leer los textos allí en Getsemaní, cuando habla acerca de que Jesucristo entonces
Para él mismo fue algo de mucho dolor, pero inclusive él mismo oró al Padre para que ese dolor físico no fuera tropezadero y que Dios le pudiera ayudar. Le dijo al apóstol Pedro que era Satanás, porque era tropezadero para la cruz también. No lo dejaba llevar a la cruz. Y recuerde que por esa cruz que significa maldición, dice que él allá, los que éramos malditos, dice que él mismo hizo maldición, o por esa cruz dice que él mismo se hizo maldición allí. Y por esa maldición entonces clavó la ley de Moisés, clavó los pecados allí, pero no los pecados, para resucitar para vida del Evangelio, para vida inclusive de la salvación, para vida de la iglesia. Por eso es importante hablar de la muerte. Estamos hablando del punto de la cruz en la muerte de la ley, pero estamos hablando también del punto de la cruz para el Evangelio y el tropezadero. Para muchas personas, inclusive en este tiempo, la cruz de Cristo es triste. La cruz de Cristo inclusive se habla de muchas emociones, pero aún no han entendido de que esa cruz es muerte a lo carnal, al mundo, y de que es muerte a las cosas de este mundo. Y por eso inclusive es que, como dice la frase ahí, quiero volver a leer la frase. Dice, en la tierra no hay nada tan controversial, ni que haga tropezar tanto, ni que divida tanto que la cruz. Nadie hizo enojar alguna vez a la gente como lo hizo Jesús. La cruz hace tropezar porque es Dios, no el hombre, quien está en lo correcto. Entonces vamos a orar, vamos a seguir estudiando este tema para la próxima clase. Saludos a nuestros hermanos y hermanas que han ingresado, a los amigos y amigas. Si usted quiere entender un poco más de estos temas, pues les invitamos a que siga ahí conectado los días lunes de 3 a 4 y los miércoles de 3 a 4 también para que miremos estos estudios. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a seguir orando por nuestros hermanos en México, en Costa Rica, en el Cuba, en todos esos países donde está azotando estas tragedias. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender este tema más, para predicar más el Evangelio, para predicar más a Cristo crucificado. Y que podamos decir así como el apóstol Pablo decía, que este texto voy a tenerlo allí para leerlo cada vez que termine la lección. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que ese sea nuestro ánimo a seguir, que esa sea nuestra preocupación. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos da de estudiar la palabra de Dios. Gracias, Dios, por mis hermanos en el mundo entero, por su iglesia. Dios, queremos rogar por nuestros hermanos en el mundo entero, queremos rogar, Dios, por las tragedias que están pasando, para que usted esté dando fortalecimiento mucho a nuestros hermanos y hermanas en México, en Costa Rica, en Puerto Rico, en todas estas partes donde está azotando las tragedias, los huracanes, en Estados Unidos, Dios, también en otras partes de México, en otras partes del mundo, Dios, en Venezuela. En diferentes partes Dios está azotando el clima, pero también está azotando la mala administración que el hombre le hemos dado a este planeta y que el mismo hombre le sigue dando al gobierno. Le rogamos, Dios, que todo esto sirva para que su palabra sea predicada, que sea predicada más la cruz de Cristo, para que sea predicada más el Evangelio, para que el hombre entienda de que gracias a que su Hijo Cristo fue a la cruz es que nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a usted, la oportunidad de tener el perdón de pecado y la oportunidad de ser salvos. Gracias, Dios, por este tema, gracias, Dios, porque aprendemos de él y porque con la sabiduría usted nos ayuda a entender este tema, lo cual para muchos significa la tristeza, para nosotros significa tristeza cuando acordamos a Cristo allí en la cruz, cuando acordamos a Cristo allí, inclusive en la Biblia, pero aún, Dios, cuando se ven las películas, que sabemos que a veces las vemos o que muchos hermanos y hermanas la ven, o que inclusive leemos en los libros, pues se siente la tristeza, pero que dice la palabra de Dios de que es en gloria para usted y también Dios en vida para todos los hombres, de que podamos ser salvos, de que podamos inclusive ser sus hijos y sus hijas, Dios. Gracias porque su Hijo Cristo, aunque Él tenía la tristeza, Él oró para que usted le ayudara a cumplir esa voluntad de ir a la cruz. Le rogamos, Dios, de que nosotros también nos esté ayudando para predicar aún más la cruz de Cristo y que no sirvamos de tropezadero, que no sirvamos, Dios, a las personas para llegar
a la reconciliación para con su Hijo, para con usted, Dios. Que no estorbemos, Dios, sino que antes seamos cristianos y cristianas de buen testimonio, para que las personas lleguen, Dios, y conozcan el punto del arrepentimiento, para que conozcan, Dios, también la confesión y también para que se bauticen y sean añadidos a su iglesia, Dios. Gracias, Dios, por este tema. Rogamos que nos esté ayudando, pues. Le pedimos dirección, Dios, para todos nuestros hermanos en el mundo entero, como lo hemos dicho. Ayude a Dios con los recursos en los países que necesitan la ayuda de Dios. Ayude también a los socorristas, a los que están mirando también donde están los terremotos o donde están estas tragedias, para que esas personas, Dios, tengan el conocimiento suficiente y puedan dar la ayuda de la cual ellos están llevando allí, en primeros auxilios, en rescate, en muchas cosas. Los que también están poniéndose en unidad a Dios para conseguir los alimentos o conseguir los vestidos o todo lo que necesiten también para ellos. Le rogamos y le pedimos, Dios, que sea usted abriendo las puertas para que no solamente los países que han mencionado, sino todos los países en el mundo entero, Dios, podamos unirnos como la familia, como una familia, el mundo entero, Dios, para que así como usted ha creado el mundo entero, pues nos ayudemos los unos a los otros. Pues también le rogamos, Dios, que este sea también un punto para predicar muchos evangelios y para que la gente se arrepienta. Gracias, Dios, por su evangelio y gracias, Dios, por la cruz. Gracias, Dios, por su Hijo Cristo, quien fue la cruz y nos ha reconciliado con usted. Rogamos pues que nos esté ayudando. También, Dios, le pedimos que sea usted ayudando para el mes de octubre, para el seminario que vamos a tener, Dios, de su Hijo Cristo, del tema de Cristo, que usted nos esté ayudando para que podamos seguir adelante con este tema, que bendiga a nuestros hermanos expositores que predican o predicamos en esta página web, que bendiga a nuestros hermanos que administran la página, al hermano Mario, al hermano Jorge Pérez y a todos los que estemos allí. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por esta tarde. Rogamos pues que nos bendiga, que nos ayude Dios. Gracias por este momento y gracias porque su palabra nos instruye, nos redarguye, nos exhorta y nos anima a seguir adelante perseverando y confiando a Dios en su Hijo, en esa cruz de Cristo, en lo que Él hizo para que podamos perseverar y derrotar Dios el mal. En su Hijo oramos y damos gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Feliz semana y nos veremos el próximo lunes. Bendiciones para todos.